Bueno, son las 10:17. Dimos algo de tiempo para que pudiesen llegar toda su compañera y todo su compañero. Y entonces hoy día vamos a tratar de realizar la clase que tiene que ver con el metabolismo energético y los ciclos biogeoquímicos. En primer lugar, lo que quiero hacer con ustedes es recordarle algo casi trivial, pero lo que la vida necesita macronutrientes y micronutrientes, sean cual sea el tipo de organismo vivo. Acá tienen algunos de estos elementos dentro de las dos categorías. Y cuando uno analiza a nivel de una bacteria el peso seco de cada elemento, uno puede ver que el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno en pesos secos son importantes en proporción. Ahora, los demás que están en menor cantidad a veces son también más importantes desde el punto de vista funcional. Pero recordar eso porque al final hablar de los ciclos biogeoquímicos es también tener en cuenta que la Tierra es un sistema cerrado, con una cantidad bien definida de nutrientes que tiene que ser permanentemente reciclado para la vida, para los organismos vivos. Entonces, estos nutrientes después entran en la macromolécula, que son útiles al desarrollo de los distintos seres vivos. Y la pregunta entonces es, en relación con el metabolismo energético de los ciclos biogeoquímicos, es cómo se obtienen formas útiles de estos nutrientes, de estos elementos, porque no todas las formas son accesibles a la vida. Obviamente, una vez que tenemos los elementos, se incorporan para formar los monómeros que van a formar las macromoléculas que ustedes conocen, ¿no? La proteína, RNA, polisacárido y híbrido. Y también es posible tener una proporción de cada una de estas macromoléculas a nivel de la célula bacteriana. Ahora bien, cuando se habla de ciclo biogeoquímico, hay que pensar en los elementos entonces que conforman nutrientes para los seres vivos, y estos elementos tienen distintos estados, pueden ser elementos que son más bien gaseosos, otros que vamos a encontrar o que van a conformar lo que se llaman ciclo gaseoso, mejor formulado, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, otros que van a conformar ciclo biogeoquímico de tipo sedimentarios, como el fósforo, el hierro, el azufre, y también el ciclo del agua o el ciclo hidrológico, que también tiene que ver con el calor. Pero ¿qué hay detrás de este concepto de ciclo biogeoquímico de los elementos? Lo importante que hay que destacar desde un inicio, hay varias definiciones que ustedes pueden encontrar en Internet sin mayor dificultad. Lo que yo quisiera rescatar o resaltar con esta definición es que hay un cambio es fundamental de estado de oxidación. Los ciclos biogeoquímicos ocurren porque los elementos pasan de un estado redox a 8. Y pasando de un estado redox a 8, van a además pasar del espacio vivo al espacio no vivo. ¿Ya? Y ese es fundamental. Entonces, el cambio de estado de oxidorreducción de los elementos mientras se mueven dentro del ecosistema. Y cuando se mueven, entonces les decía, pasan del mundo vivo al mundo no vivo. Ahora, entender estos cambios de estado redox nos permite ver de nuevo algunos conceptos que habíamos visto en la clase anterior. El concepto de población lo habíamos visto, el concepto de comunidad, pero quizás no habíamos visto, y lo introduzco ahora, el concepto de consorcio, o guild en inglés. Y eso tiene que ver con más bien la asociación de distinta población bacteriana en torno al metabolismo.
energético. Y pensando que el metabolismo energético entonces va a consumir nutriente y generar desecho. Y muchas veces el desecho de un metabolismo energético es nutriente del metabolismo energético de una otra especie. Y por eso se habla de consorcio. Ahora en esta imagen que está extraída del Brock, acá uno puede ver una primera comunidad donde hay distinta población procariota, que son más bien en la parte de arriba, son más bien bacteria oxigénica y fotótrofa. Cuando uno amplía la zona, podemos tener aerobo estricto, pero también facultativo. Y finalmente, cuando uno mira más bien el fondo en los sedimentos, hay otra población más bien anaeróbica y fermentativa. De hecho, acá si ven, vamos a encontrar aceptores de electrones que son distintos al oxígeno. Ahora, estas reacciones... Perdón, que también pensaba que había preguntas en el chat, pero eran solamente saludos. Así que no hay más, si no hay preguntas, no es necesario ahora de saludar, sino que más bien preguntar. Profe, creo que sí están preguntando por el chat. Pero acabo de mirar y el chat... perdón, no había visto la parte de abajo. Eso, el concepto de consorcio, y contesto adecuadamente Laura, su compañera, tiene que ver con agrupación de población en torno a su metabolismo energético, pensando que el desecho de una especie sirve de fuente energética a la especie que comparte el nicho y que conforma la comunidad con la primera especie. Podemos tener varias especies así que se complementan. De hecho, en la imagen anterior, acá uno puede tener un gradiente en la medida que uno se va entrando en el sedimento, porque hay cada vez menos oxígeno y por lo tanto los metabolismos energéticos son cada vez más diferentes. Estas reacciones de oxidorreducción, se lo dije indirectamente, están asociadas por la parte de oxidación al metabolismo energético. Y acá encontramos organismo u vida heterotrófica y vida quimio-autotrófica. También obviamente hay reducción y las reducciones están acopladas a la biosíntesis y la respiración. Y eso significa, por ejemplo, para el carbono, el nitrógeno, una etapa de fijación y luego de reducción. Aquí varias etapas de los distintos ciclos se encuentran acá a nivel de reducción. Obviamente los ciclos biogeoquímicos tienen que ver con el hábitat, el nicho, y por lo tanto uno puede definir nichos que son fóticos o afóticos, dependiendo que hay acceso a los fotones, a la luz. En función del oxígeno uno va a definir hábitat aeróbico o anaeróbico, y en función de la disponibilidad en términos de cantidad de nutrientes, uno va a definir hábitat eutrófico u oligotrófico cuando hay poco. Ahora, en estos ciclos biogeoquímicos hay dos impactos. El impacto natural de la naturaleza, perdona la redundancia, que tiene que ver con la erosión, los sedimentos y la formación de los sedimentos y la precipitación, el clima. Y por eso que los ciclos biogeoquímicos tienen que ver con todo el desafío actual del cambio climático, lo cual impacta en los ciclos y por lo tanto impacta en la vida, en una escala de tiempo que a veces no es fácil de percibir, pero que sí ocurre. Y obviamente hay un impacto antropogénico debido a la actividad humana, sea por la formación de represas, por ejemplo, y ahí se afecta el ciclo hidrológico, pero también la agricultura, que afecta, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno.
con todo el exceso de fertilizante que se usa y que está ligado al ciclo del nitrógeno en cultivo intensivo. Y lo que uno puede decir es que hay un ciclo que permite conectar varios de los demás ciclos en particular. Eso es el ciclo del carbono. De hecho, lo vamos a ver en mayor detalle hoy día. Pero antes de ver los ciclos, quiero recordarle una clasificación que tenga que ver con el metabolismo energético y la fuente de carbono. Entonces, los seres vivos, procariota, lo podemos clasificar los seres vivos en quimiotrótrofo o fotótrofo, en función de su fuente energética. Cuando es la luz es un fotótrofo, cuando es un compuesto químico hablamos de quimiotrófo. Ahora bien, esa es la fuente energética. La otra dimensión es lograr fijar e incorporar carbono en su síntesis, en su macromolécula. Entonces, en función de la fuente de carbono, se puede subdividir lo fotótrofo en fotoautótrofo, es decir, la fuente de carbono es el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Y cuando el carbono es un compuesto orgánico, lo que tenemos es un fotoheterótrofo. De la misma manera, los quimiotrófos se pueden subdividir en función de la fuente del carbono y de la fuente energética. Lo quimio-organótrofo tiene como fuente energética un compuesto orgánico y como fuente de carbono un compuesto orgánico también. A diferencia, los quimiolitotótrofos tienen como fuente energética un compuesto inorgánico, los quimiolitotótrofos, y se subdividen en aquellos que pueden fijar el carbono desde el dióxido de carbono. Entonces acá se habla de quimiolitotótrofo, y en aquellos que pueden fijar el carbono desde un compuesto orgánico. Y acá se habla de mixótrofo. Y en esta diapositiva, clasificando los seres vivos en función de esta categoría de fuente energética y fuente de carbono, hay una representación de la diversidad del mundo procariota y cómo entonces es posible impactar o cómo impactan los microorganismos a distinto nivel de los ciclos biogeoquímicos, impactando un distinto ciclo. El metabolismo energético hay que mirarlo siempre en dos dimensiones. No es solamente ATP, y por eso está la diapositiva. Una cosa es la ATP y la otra cosa es la formación del poder reductor, ¿cierto? Entonces, los quimiotrótrofos lo que hacen es la oxidación de un sustrato reducido, sea cual sea ese, y está acoplada con una reducción de un aceptor de electrón en condición de oxígeno, vamos a decir, el aceptor de electrón final suele ser el oxígeno. Entonces, tanto los quimiorganótrofos como los quimiolitótrofos pueden realizar la fosforilación del ATP, pero también realizan, para que haya ciclo, fermentación y respiración. Estas dos reacciones son bien importantes y ocurren con actores moleculares bien distintos y en lugar celular distinto. La respiración ocurre en el nivel de la membrana, eso lo habíamos comentado en la clase anterior, y tiene que ver con el gradiente de pH y la fuerza protomotora, y por lo tanto hay una cadena de transporte de electrones a nivel de la membrana. Las fermentaciones, que tienen más bien que ver con fosforilación a nivel del sustrato, no ocurren en la membrana, sino que involucran enzimas solubles y se va a fosforilar entonces el sustrato con sistemas de coenzima y con
involucrando estos poderes reductores. Profe, perdón. Sí, más fuerte cuando hablen porque no le escucho bien. Sí, es que quería saber si lo que está ahí está hecho como en modo de tabla o si estaba como que ambas cosas las hacían ambos. Y hay organismo, va a depender, hay organismos que pueden respirar y fermentar. Ya no es que el quimio organotrofo solo fermente y haga fosforilación a nivel sustrato y el quimio litrófo no haga respiración y fosforilación oxidativa. No, no, no. Ah, ya está como todo junto ya. Gracias. El quimio organótrofo fermenta y respira también, dependiendo de la especie. Esta tabla tenía como inicialmente es para apoyar los trabajo práctico y dar algunos ejemplos de fermentación y de producto. Así que la vamos a pasar rápidamente porque con la situación de trabajo práctico no, no tiene mayor relevancia más que entregar los nombres. Lo que sí, entonces, la otra dimensión es, vimos los quimiotrófos, es los fotótrofos. Y lo que hacen los fotótrofos es más bien fotofosforilación, lo cual significa, dicho de otra manera, tiene que ver con la fotosíntesis. Los ciclos que vamos a ver hoy día son el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del nitrógeno. La última diapositiva tiene que ver con el ciclo del hierro, pero veamos si alcanzamos. El ciclo del oxígeno tiene que ver con el ciclo del agua. Y el oxígeno está presente en la atmósfera, representa 21% de la atmósfera, como ustedes saben. Y por lo tanto acá es la primera fuente de oxígeno accesible para la vida. Siempre hay que pensar que los distintos elementos están en distinto espacio, pero no siempre están accesibles para los seres vivos. Entonces, el ciclo del oxígeno tiene relación con el ciclo del agua y dónde proviene la producción, al menos del oxígeno, tiene que ver entonces con la fotofosforilación y tiene que ver con los organismos fotótrofos, lo cual realizan lo que se llama la fotosíntesis oxigénica. Esos son las plantas, obviamente ya lo saben, las algas, pero también alguna bacteria, las oxifotobacterias, donde se encuentran las cianobacterias. Y la reacción principal de esta fotosíntesis se llama también la reacción de fotólisis del agua. ¿Por qué? Porque gracias a la luz, a los fotones, lo que vamos a tener es entonces, vamos a conformar con el dióxido de carbono. El agente reductor acá es el agua. Vamos a conformar una molécula orgánica y liberar oxígeno. Esta liberación de oxígeno le da el nombre de la fotosíntesis oxigénica. ¿Por qué? Porque se libera oxígeno. Si el poder reductor fuese 8, acá, es decir, en lugar de oxígeno, lo que si tuviéramos el elemento de azufre, no se libera oxígeno. Por lo tanto, no tenemos una fotosíntesis oxigénica, sino que una fotosíntesis anoxigénica. Acá entonces, en esta reacción de fotosíntesis oxigénica, lo que tenemos es además un metabolismo autótrofo. ¿Por qué? Porque estamos fijando el carbono desde el dióxido de carbono de la atmósfera. ¿De dónde proviene el oxígeno? Ahora, ¿cómo si es un ciclo tiene que volver? Siempre hay que pensar que pasa por un estado el elemento y después vuelve a su estado inicial de oxidorreducción. Entonces, ¿cómo vuelve a ser agua? Con la respiración aeróbica, donde ven, tenemos la molécula orgánica que por respiración se consume
y libera CO2, dióxido de carbono y agua. Y eso es el metabolismo heterotrófico. Entonces acá tenemos metabolismo autótrofo, la fotosíntesis o fotólisis del agua, y acá tenemos el metabolismo heterótrofo. Y ven que en estas dos reacciones tenemos conexión entre el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del agua. Es una manera de consumir el oxígeno, pero también se puede consumir con combustión, fuego. También cuando hay las ultravioletas hacen que se conforman ozono, ¿cierto? Y eso también es una manera de hacer participar del ciclo del oxígeno sin consumiéndolo. Y también se puede conformar con metales, hidroximetales, lo cual atrapan el oxígeno y lo sacan del ciclo de accesibilidad a la vida. Cuando está precipitado como hidróxido de metales, ya no es accesible a la vida. Entonces, acá con el ciclo de oxígeno, lo que tenemos es una conexión autótrofo-heterótrofo, y por lo tanto se conectan los ciclos del oxígeno con el ciclo del carbono. Y uno entonces podría tener una representación de este ciclo partiendo de molécula inorgánica, la cual se hace cargo los organismos autótrofos para construir o sintetizar molécula orgánica, la cual se hace cargo los microorganismos o los organismos heterótrofos. Y acá entonces lo que tenemos también, lo pueden ver así en la literatura, estos autótrofos son lo que se llaman los productores primarios, que son los primeros que van a incorporar el carbono en la vida. Ahora, el ciclo de carbono tiene que ver con distinto espacio físico. Donde más encontramos carbono es en la roca, en los sedimentos, pero en términos de accesibilidad a la vida es muy lento. De hecho, el flujo desde ahí se considera casi cero. Donde más bien hay acceso para los seres vivos es desde la atmósfera y también desde el humus. De hecho, se considera que hay más carbono accesible en el humus que carbono presente en los seres vivos. Y acá se encuentra en el humus todo lo que es degradación de lo que se muere en los distintos tipos de organismos vivos, sean procariota o eucariota. Entonces acá, si miramos desde la síntesis, lo que tenemos son fotosíntesis con el mundo fotoautótrofo, y lo que por otro lado tenemos quimiosíntesis con el mundo de los organismos quimio-litoautótrofos. Y obviamente todo el debate, ya que no es un debate, sino una realidad, sobre el aporte de la actividad humana sobre el aumento del carbono, hace unos 10 años atrás, más bien acá era en lugar de 14%, 12%. Entonces acá, resaltando lo que tenemos, lo que ocurre, que es fundamental para el ciclo de carbono en el humus, lo que tenemos son biodegradación. A partir de los organismos muertos, tenemos degradación de biopolímero, sea proteína, sea lípido, sean polisacárido, y a través de oxidaciones, sea fermentación o respiración, se liberan las unidades que conforman estos biopolímeros y pasan a ser entonces elementos que son utilizados por la vida y dan accesibilidad a los distintos elementos que conforman estas macromoléculas. Entonces, lo que pasa en el humus es fundamental, es más bien situación más anaeróbica que aeróbica.
es el ciclo de carbono, donde en cada etapa uno puede encontrar microorganismos y donde entonces hay etapas que ocurren en el mundo anóxico, mientras que otras etapas ocurren en el mundo óxico. Pero lo que quiero destacar acá, antes de ver en detalle estos dos tipos de fotosíntesis que ya le mencioné, es lo que ocurre acá para introducir el concepto de sintrofía, o sintrophy en inglés, que tiene que ver con también la complementación metabólica que pueden tener alguna especie. Acá en el humus, los metanógenos van a sintetizar metano, lo cual va a estar como fuente de carbono para los metanótrofos, que luego son capaces de devolver el carbono a la forma CO2. Y esta relación, este ejemplo de relación entre metanógeno que producen el metano, CH4, el cual está como fuente de carbono a lo metanótrofo, es lo que se llama sintrofía. Es decir, dos especies que se complementen en el nivel metabólico energético. Para volver a la fotosíntesis, ya le había comentado, la planta superior, microorganismo, esencialmente acuático, pero no solamente. Existen entonces dos tipos de fotosíntesis. La oxigénica, que libera oxígeno, pero cuando el poder reductor es distinto, como acá algún otro ejemplo que pueden reemplazar el agua, ¿cierto? El azufre elemental, el tiosulfato, el sulfuro de hidrógeno. En este caso, el producto final, si es la reacción general de la fotosíntesis, donde acá podemos tener oxígeno y por lo tanto liberamos al final oxígeno. Si acá tenemos uno de estos elementos, el producto final no es el oxígeno. Y acá lo que tenemos entonces es una fotosíntesis anoxigénica y lo que se realiza a través de anoxifotobacteria, mientras que la fotosíntesis oxigénica se realiza con la bacteria oxifotobacteria. Y acá resalto de nuevo que la luz, además de producir el ATP, va a permitir la producción de poder reductor, que es fundamental para la síntesis de macromoléculas. Ahora, esta fotosíntesis, ¿se recuerdan algo ustedes de la fotosíntesis en planta? ¿Cómo funciona? ¿Qué involucra? Bienvenido su respuesta o su pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien? En el chat te están poniendo cosas, profe. ¿Cómo? Pero yo prefiero, si no le molesta, que hablen directamente la pregunta. Porque si no tengo que salir de la imagen, entrar al chat. A ver. Que la vimos súper como por encima, no alcanzamos a profundizar mucho en la fotosíntesis. Oye, lo vieron en el Lo vimos colegio. así como en términos generales. Pero en el colegio lo vieron, me parece. Sí, pero es que hay mucha historia en el colegio. ¿Ah? Por ejemplo, a mí no me la pasaron en el colegio, entonces igual es como... Depende. Ya, pero que se recuerden, complementamos juntos. Que se recuerden de la fotosíntesis. Que se transforma el oxígeno y el agua en carbono. Sí, eso acabamos de verlo, pero ¿cómo se hace eso? Lo que vieron en el colegio no estoy de acuerdo, vale, no sé. Vaya, yo creo que todo lo que se ha visto es siempre útil.
Ya se transforma, nos decía una de sus compañeras, pero ¿cómo se transforma? Esa es la pregunta, porque eso la transformación la acabamos de ver de nuevo, la tenemos debajo de los ojos. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se fija este carbono? ¿Dónde se fija? En los tilacoides. En las plantas, claro, en los tilacoides. ¿Qué son eso? Eran como una estructura de con membrana y Perfecto. siempre la luz, ¿o no? Está perfecto. Tilacoides, estructura de membrana. ¿Y qué hay de particular en esta estructura de membrana que permite absorber o transformar la energía fotónica? La enzima Rubisco, ¿no? No sé, pero antes de eso, El ciclo de Calvin. antes de eso. Eso es- Cloroplastos. ¿Cómo? Cloroplasto, eso en plantas. Sí, ahí ocurre. Pero, ¿qué más? ¿Cuáles son las moléculas fundamentales para que permiten absorber y transformar esta energía del sol? En el chat pusieron La clorofila. clorofila. En el chat pusieron, claro, el chat no lo tengo. En- Clorofila. Ya. Muy bien, Joaquín. ¿Y qué eso, entonces, qué es? ¿Qué tipo de molécula es? ¿Se parecía a la hemoglobina o no? Eh, sí, no sé. ¿A qué familia de qué color es la clorofila? ¿Tiene color? Verde. Ya. ¿Y por qué es verde? A ver. Porque absorbe la luz. Porque absorbe todas las longitudes de onda que no sean verdes. Exacto, esa es la respuesta adecuada. Claro, es verde porque no absorbe nada de verde. Ya, pero entonces esta molécula clorofila que absorba la luz menos lo que está cerca del verde, y lo verde, es un pigmento. Entonces son pigmentos. Hacer la fotosíntesis necesita pigmento, la clorofila. Y claro, lo que describieron los actores moleculares que describieron tienen que ver con la fotosíntesis oxigénica que ocurre en plantas. Así que ven que tienen algo de recuerdo. Ahora, esta molécula, la clorofila, es un nombre de un pigmento particular sensible a las luces, pero en general la familia grande de proteínas son las porfirinas. Y la otra molécula que conocen el nombre que pertenecen a las porfirinas son los citocromos, ¿cierto? Y estos citocromos o la clorofila o la porfirina en general lo que hacen es entonces eh, permitir el intercambio de electrón. Los citocromos se encuentran en la cadena de transporte de electrón de la respiración a nivel de la membrana. ¿Por qué? Porque tienen centro redox activo. Y la clorofila y los citocromos muchas veces este centro redox es un magnesio, es decir, un catión bivalente, que permite entonces eh, el intercambio de electrón. En la clorofila lo que vamos a tener es magnesio y la mayoría de los citocromos lo que vamos a tener es hierro, azufre o azufre solo. Entonces, en plantas tenemos clorofila y en bacteria fotosintética con fotosíntesis oxigénica también tenemos clorofila y de hecho es la misma. Lo que se llama, porque hay distinta clorofila y cada una tiene su nombre, entonces está la clorofila alfa, la beta, la delta, y así sucesivamente hay hasta 7, 8 clorofilas distintas y hay variación importante. Y estas variaciones en la clorofila tienen un nombre distinto
no por cambiar el nombre, sino que cada una de estas clorofilas absorbe a la longitud de onda distinta, por lo tanto absorbe una luz distinta. Y así pueden convivir el microorganismo fotosintético en el mismo nicho porque no van a competir por la misma longitud de onda, porque van a tener clorofila distinta. Ahora, lo que tenemos entonces, ahora puedo pasar a la diapositiva siguiente, pero tengo que cerrar el chat. Lo que tenemos entonces son clorofila, porfirina, familia de porfirina, y tenemos pigmentos. Pigmentos, como algunos conocen el nombre, seguramente los carotenoides, otros que son menos conocidos pero que son importantes son la ficobilina. Pero estas moléculas son fundamentales para la fotosíntesis. De hecho, la clorofila capta desde la luz y inicia la cadena de transporte de electrón, pasando luego a pigmento. Y acá entonces lo que tenemos son estructuras fotosintéticas que van a ser distintas para los microorganismos oxigénicos, fototrófico oxigénico, de aquellos que son fototrófico anoxigénico. Y lo interesante es que entonces acá resalto de nuevo los oxigénicos, fotosintéticos oxigénicos usan como poder reductor el agua. Tenemos la cianobacteria y lo que tenemos entonces es la clorofila alfa. ¿Ya? Acá y tenemos estructura de tipo tilacoides, ¿cierto? En la fotosíntesis anoxigénica vamos a tener distintas estructuras. Algunas van a ser estructura membranosa que parten directamente acá, por ejemplo en la bacteria púrpura, que van a usar más bien el sulfuro de hidrógeno para realizar su fotosíntesis anoxigénica, una estructura membranosa que parte desde la membrana. Y esta estructura se llama el cromatóforo. Y pueden, como ven acá, cuando uno hace ese corte distinto de la bacteria, estamos en microscopía electrónica, ven que ocupa o llega a ocupar bastante espacio intracelular. Lo que vamos a tener también es una estructura que se llama clorosoma, y acá eso lo encontramos en las bacterias que pertenecen a la bacteria verde azufrado o verde no azufrado. La clorofila acá, bacteria clorofila, es de nuevo la clorofila A. Pero lo que tenemos es una estructura dedicada a eso que está puesta en el lado interno de la membrana citoplasmática. Y esta estructura, el clorosoma, se conecta con pigmentos que están en la membrana. Y también tenemos acá una estructura que puede partir de la membrana citoplasmática, que no tiene nombre particular. Eso lo encontramos en lo que se llaman heliobacterias. Esas son entonces las distintas estructuras que permiten realizar la fotosíntesis. Y la fotosíntesis requiere de clorofila en un inicio y luego de pigmento. El objetivo es entonces captar la energía del sol para fijar este carbono de la atmósfera. Todos esos conforman entonces productor primario. Y se mencionó de manera adelantada, pero estaba correcto, el ciclo de Calvin, que es el ciclo que permite en nivel enzimático la fijación la fijación del carbono de la atmósfera. El cromatóforo es una estructura acá de tipo membrana que está presente en el grupo de bacterias que conforman
la bacteria púrpura en castellano. Es una agregación de la membrana citoplasmática. El ciclo de Calvin tiene más dueño, si bien se conoce como Calvin, quien lo descubrieron y describieron son más bien 3 investigadores, son Calvin, Benson y Basham, y también tiene otro nombre, por si acaso, es también lo que se llama el ciclo de reducción del pentofosfato. Y efectivamente hay, lo mencionó su compañera, hay 2 enzimas importantes que son la rubisco, entonces que va a permitir, acá es la etapa fundamental con la rubisco de fijación del carbono. Va a permitir la transformación del 6-ribuloso bifosfato en 12, acá tenemos 6 moléculas, se van a sumar 6 más, con 6 más carbono, y lo que vamos a conformar entonces son 12 moléculas de 3-fosfatoglicerato, 26 carbono. Y hay una etapa importante acá, que es con la fosfato ribulose quinasa, que es también fundamental para el ciclo. La enzima que fija el carbono es la rubisco, y obviamente la rubisco lo encontramos tanto en planta como en bacteria, como en microorganismo fotosintético. Y uno podría decir entonces que esta enzima es la que hace puente entre el carbono inorgánico y el carbono orgánico. Rubisco es la abreviación de ribulose bifosfato carboxilasa oxigenasa. Y hay distintas formas de rubisco. Acá se lo doy como de manera informativa. Hay algunas que están conformadas por 2 subunidades y otras que están conformadas por una sola subunidad. Hay variación entonces a nivel de la rubisco. Acá cuando hay 2 subunidades se llama L y S porque hay una grande, large, y una pequeña, small. Y conforman, esos son los genes, y conforman entonces esta proteína donde hay 8 subunidades de la subunidad grande y 8 subunidades de la subunidad chica. Entonces la rubisco es una enzima bastante grande a nivel molecular. Ahora, esta enzima, cuando está presente en gran cantidad, entonces la célula, para evitar de descompensar o desequilibrar su osmolaridad, lo que hace es conformar lo que se llama un carboxisoma. El carboxisoma es una suerte de paquete, entre comillas, perdónenme la palabra, pero una aglutinación de la enzima rubisco. Por lo tanto, no es rubisco soluble, molécula de rubisco soluble que cambiarían las molaridades, sino que es una agrupación de mucha rubisco. Alrededor hay una capa de proteína que conforman una suerte de vaina de shell, que es también descrita y conocida, pero todo eso entonces es un supernúcleo activo dedicado solamente a la fijación del carbono. Se llama carboxisoma. No todas las bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis conforman carboxisoma, pero muchas de ellas sí. Este ciclo fue el que se describió inicialmente, porque fue el que era más accesible, pero después, analizando otro microorganismo, en particular Archaea, se describieron otros ciclos de fijación del CO2. Y hay 2 que son bien importantes, el que se llama el ciclo reverso del ácido cítrico, porque es el ciclo de formación de ácido cítrico, pero en la reacción reversa permite entonces fijar el CO2. Y eso se encuentra en bacteria
green sulfobacteria como Chlorobium, en Equifex, que es un hipertermófilo, y el otra vía, que es del punto evolutivo, considerada quizás la vía ancestral de fijación de carbono desde la atmósfera. Y eso lo encontramos además en Archaea, hipertermófilo, como sulfolobos. Y también en alguna bacteria como la green no sulfobacteria. Entonces, estos dos ciclos son probablemente del punto evolutivo anterior al ciclo de Calvin, Benson y Basham. No sé si tienen preguntas sobre el ciclo del carbono. ¿En qué sentido sería anterior? Del punto evolutivo se consideran que estuvieron antes, aparecieron antes. De hecho, se encuentran en Archaea, en Archaea hipertermófila, que del punto evolutivo son anterior. ¿Tiene otra pregunta antes de dedicar las últimas 15 minutos al ciclo del nitrógeno? No, profe. ¿Aló? Sí. Sí. Para responder a la pregunta anterior, que era sobre por qué era anterior, lo que se considera es que esta vía de autotrofia es anterior a la vía de autotrofia de la cianobacteria, de todas maneras, para precisar la respuesta. Bien, el ciclo del nitrógeno, si no hay más preguntas. Y acá hay que precisar una cosa fundamental, dos cosas fundamentales. Es que este ciclo del nitrógeno es posible solamente gracias a la acción de microorganismos. Sin los microorganismos no hay ciclo de nitrógeno y no hay vida. La fijación del nitrógeno ocurre solamente gracias a los microorganismos. Eso seguramente lo saben por la relación planta-bacteria en la rhizosfera. Y también hay que destacar en este ciclo que es uno de los ciclos donde hay más variación entre estados redox. Acá podemos pasar del estado -3, acá en NH3, al estado +5 en la molécula NO3. Y por lo tanto, significa que hay bastante espacio para distintas etapas en el ciclo del nitrógeno. Acá de nuevo la fuente principal accesible a la vida es el nitrógeno de la atmósfera, que de hecho está en proporción bastante más que el carbono o que el oxígeno. Uno puede diferenciar 4 etapas en este ciclo del nitrógeno, siendo obviamente la fijación la que permite incorporar el nitrógeno en el mundo vivo, y finalmente se devuelve el nitrógeno en su estado gaseoso gracias a la etapa de nitrificación. Y entre los dos está la etapa de amonificación y también la etapa de nitrificación. Esta etapa de amonificación es fundamental justamente en lo que vimos en el humus, cuando hay organismo muerto, los desechos orgánicos, la macromolécula que contiene nitrógeno, gracias a la actividad microbiana en el humus, van a permitir generar el amonio, el cual puede después, en equilibrio con NH3, estar involucrado en reacción de nitrificación y incorporarse.
Y acá destaco, porque lo vamos a ver un poquito más en detalle, la etapa fundamental, las enzimas que son fundamental para la etapa acá de nitrificación, que involucran distintas especies, como pueden ver. Y acá, en la etapa clave de fijación, lo que se llama el complejo nitrogenasa. Este complejo nitrogenasa permite la fijación de nitrógeno y puede ocurrir tanto en organismo aeróbico como en organismo anaeróbico. Y obviamente eso ya lo saben en microorganismos simbióticos que están al nivel de la rizósfera de las plantas. Y acá se lo mencioné, pero lo vuelvo a decir. Obviamente que la forma útil para la vida es el nitrógeno gaseoso. Por tanto, lo que hemos visto, sea el oxígeno, sea el carbono, sea el nitrógeno, son 3 ciclo gaseoso, ciclo biogeoquímico gaseoso fundamental para la vida. La fijación del nitrógeno requiere cortar el enlace trivalente del nitrógeno. Y como ven, la energía que se requiere es bastante más importante que para cortar el doble enlace del oxígeno. Es casi el doble en términos energéticos. Entonces, esta ruptura del enlace para que se incorpore el nitrógeno solamente lo realizan microorganismos para que se incorporen en la vida. Pero se puede realizar de manera industrial, en horno, con alta temperatura. Y ocurre en una proporción no menor de 5 al 8% en la atmósfera cuando hay tormenta eléctrica, los relámpagos participan del corte de este enlace, triple enlace. Pero la mayoría de la fijación del nitrógeno y del corte de este triple enlace, lo que queda de acá, 65%, ocurre gracias a la acción de microorganismos. Y ocurre entonces en este complejo nitrogenasa, lo cual involucra 2 enzimas. Acá tenemos el complejo nitrogenasa, entonces tenemos una enzima, acá la dinitrogenasa, y la segunda enzima que conforma este complejo es la dinitrogenasa reductasa. Importante resaltar que estas enzimas son sensibles al oxígeno. Por lo tanto, si bien ocurren en microorganismo anaeróbico, eso no genera complicación biológica. En los microorganismos que son aeróbicos, obviamente que estos microorganismos tuvieron que resolver la presencia del oxígeno y cautelar su presencia para que el complejo no se inhibe. Puesto que estas 2 enzimas que son fundamentales son sensibles al oxígeno. En la fotosíntesis tenemos la clorofila con su centro redox con el magnesio. En los pigmentos tenemos también el centro redox, que puede ser hierro, que puede ser azufre. Acá lo que tenemos que permite el intercambio de electrones, porque al final de eso se trata, de recuperar electrón y mover electrón, de cambiar de estado redox. De hecho, la reacción global acá de la fijación del nitrógeno involucra 8 electrones para permitir la formación entonces del NH3 y consume ATP. Lo que tenemos como cofactor de la dinitrogenasa es este centro redox de hierro, molibdeno y cobalto, que está en doble copia. A veces, cuando no hay cobalto, puede ser reemplazado por un centro redox de molibdeno, hierro y azufre, pero principalmente es de hierro, molibdeno y cobalto. Y es el corazón, entonces, de todo este intercambio de electrón que permite la fijación de nitrógeno.
Y acá, ya se lo había mencionado, el oxígeno inhibe la dihidrogenasa. Y por lo tanto, la bacteria tienen varias estrategias para impedir que el oxígeno que requiere para su respiración aeróbica no afecte la actividad de la dihidrogenasa y finalmente del complejo nitrogenasa. La fijación del nitrógeno está codificada por el operón NIF, que involucra, como lo ven, bastantes genes y que es bastante grande, 24 kilobases, es decir, hay seguramente alrededor de entre 20 y 24 genes acá. Y lo que le comentaba entonces, para proteger el complejo nitrogenasa de la acción del oxígeno, de inhibición del oxígeno, lo que hacen alguna bacteria es sintetizar capas de exopolisacárido que van a frenar, lo habíamos comentado con la cápsula, por ejemplo, van a frenar la llegada del oxígeno y por lo tanto al frenar se va a consumir mientras se realiza la respiración aeróbica y este consumo va a ser tan eficiente debido al poco acceso que no hay oxígeno libre y por lo tanto no se inhibe el complejo nitrogenasa. Para otra etapa importante y que permite de hecho volver al estado gaseoso es la desnitrificación. Algunas enzimas son capaces de respirar nitrato, otra nitrito, y por lo tanto acá el oxígeno no es el aceptor final, sino que tenemos respiración anaeróbica. Y acá entonces introduciendo la idea de respiración anaeróbica, en la cual el oxígeno no es el aceptor final, lo vuelvo a repetir, también podemos introducir otro concepto. Cuando los elementos se usan como aceptor de electrón, se habla de metabolismo disimilativo. Y eso no en comparación, pero para hacerle el pendiente a lo que se llama el metabolismo asimilativo, donde lo que tenemos son reducciones que permiten incorporar el nitrógeno o que permiten incorporar el azufre en las macromoléculas necesarias a la vida. Y esos son, entonces, es un metabolismo asimilativo con reacción de tipo reducción. Y acá, cuando se usan el nitrato, los sulfatos acá, como aceptor final de electrón, más bien lo que tenemos es un metabolismo disimilativo. La respiración aeróbica entonces va a permitir transformar estos nitratos, estos nitritos, gracias a la presencia de enzimas. No todas las bacterias son capaces de realizar esta reacción, pero los que pueden se llaman bacterias desnitrificantes, y transforman el nitrato en nitrito. Luego el nitrito es, gracias a la presencia de la nitrita reductosa, reducido en óxido nítrico, que es ya el primer nivel gaseoso del nitrógeno. Luego, si también está presente la óxido nítrico reductasa, se va a transformar en óxido nitroso, el cual puede ser a su vez transformado en dinitrógeno con la presencia de la enzima óxido nitroso reductasa. Y por lo tanto, estas dos últimas etapas, con estos tres elementos, conforman la denitrificación, es decir, ya el nitrógeno pasa a ser gaseoso y por lo tanto se devuelve a la atmósfera. ¿También? ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno. Finalmente, entonces, le dejo presentado algunos elementos del ciclo del hierro. Esta es la diapositiva, voy a subir el PPT, pero para lo que es evaluación, lo dejamos hasta el ciclo del nitrógeno. No sé si tienen preguntas. No, profe, por mi parte no. En el chat tampoco hay nada. No, el chat está sin preguntas. Entonces, si que no tienen más preguntas, bueno, pueden tener y preparar para el viernes. Eso el viernes tenemos la sesión de apoyo. Si no, lo dejamos hasta acá. Yo subo la clase en un ratito más y el PPT también. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Hasta Chao, pronto. profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao. Cuídense.